Muy buenas tardes. Espero que se me esté escuchando muy bien. Buenas tardes a todos. Bueno, espero que sí, que no haya ningún problema. Bueno, motivación, emoción y automoción. ¿Por qué nos sentimos motivados o desmotivados? Durante 4 meses hemos estado hablando de la ruta de la productividad, entendiendo siempre productividad como la forma más efectiva de vivir tu propósito de vida. De esta manera hemos estado hablando desde lo que nos limita, que son nuestras creencias, y después nuestros pensamientos, emociones y hábitos, hasta lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, cómo nos fijamos objetivos, cómo nos dividimos en metas, ejecutamos proyectos y al final definimos tareas que le llevamos a la agenda. Y una vez que le llevamos a la agenda, actuar, enfocarnos, concentrarnos y ser lo más eficiente posible en realización de esas tareas. De esa manera sabemos, por un lado, lo que nos limita, lo que queremos y cómo hacemos eso que queremos. Y obtenemos los resultados que esperamos. Pero hay veces que esto no se consigue. Y no se consigue por diferentes maneras. Y vamos a hablar de algunas de esas herramientas que nos ayudan a mejorar esos resultados. ¿Por qué nos sentimos motivados o desmotivados? Bien, en este directo vamos a hablar de la motivación, de la emoción y de la motivación. Como sabéis, en estos directos que estamos haciendo de soy productivo y eficiente, siempre estamos hablando de todo aquello que te hace ser mucho más productivo, mucho más eficaz, mucho más eficiente, para vivir lo antes posible tu propósito de vida de una forma que gaste los menos recursos posibles. Soy Fausto Andrés Funes, para los que no me conozcan, y me considero facilitador del cambio consciente y acompaño e inspiro a líderes, emprendedores y empresariales para ser mucho más efectivos en sus negocios y finanzas y con esos recursos utilizarlos en las otras áreas de su vida para así poder vivir una vida más abundante, en plenitud y ser un poquito más felices cada día. Hoy vamos a hablar de esa motivación. ¿Qué es la motivación? La motivación no es ni más ni menos que un estado de ánimo que hace que te sientas bien o te sientas mal dependiendo de muchas situaciones. Si estás motivado, te sientes bien, con ganas de hacer muchas más cosas, y si estás desmotivado, pues te sientes mal, no tienes ganas de hacer nada, te sientes incluso hundido, mal contigo mismo, y si esos problemas se mantienen, pueden llegar a tener problemas psicológicos. Pero la pregunta es, ¿por qué nos sentimos mal? ¿Por qué nos sentimos motivados en algunas veces y otras veces no nos sentimos motivados? ¿De dónde viene esa motivación? Bien, la motivación solamente viene de la diferencia entre lo que aporto, es el esfuerzo que hago y los resultados que obtengo. Es decir, si yo aporto un esfuerzo, aporto un trabajo, una energía, y obtengo algo menos de lo esperado, me puedo sentir mal. Pero además tendemos a comparar eso que yo obtengo con lo que obtiene el otro. Y hacemos una comparación sin darnos cuenta que no sabemos
el esfuerzo que ha hecho el otro para conseguir los resultados que tiene. Y comparamos resultados nuestros con resultados del otro. Y es como si comparásemos peras con manzanas, porque no tiene que ver nada una cosa con otra. Generalmente creemos siempre que nuestro esfuerzo, lo que hemos aportado, es mucho mayor y a veces lo que ocurre es que es mucho menor. Y al comparar resultados, si esos resultados, los míos, son inferiores a los del otro, pues me siento desmotivado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no compararnos con los demás, porque cada uno, ya hemos dicho muchas veces, somos totalmente diferentes del otro. Tenemos creencias diferentes, tenemos pensamientos diferentes, tenemos emociones diferentes, tenemos también hábitos y actuaciones diferentes. Y por lo tanto, diferentes comportamientos y los resultados dependen de nosotros y del medio ambiente y el entorno donde estamos. Y como eso no lo controlamos, los resultados pueden ser diferentes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no compararnos con nadie, sino simplemente compararnos con nosotros mismos e incluso reducir las expectativas que tenemos de nosotros mismos y simplemente aplicar lo que tenemos que aplicar, es decir, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, y después aceptar los resultados que vengan con crítica, revisándolos y teniendo el feedback necesario para modificar lo que estamos haciendo para conseguir mejores resultados. Pero en ningún caso podemos desmotivarnos. Y viene el concepto diferente, que es el concepto de la automotivación. ¿Qué es la automotivación? Bien, yo no creo en la motivación, porque la motivación es algo externo. Depende de muchas circunstancias. Depende de si alguien antes me ha estado motivando. Depende, como hemos dicho, de lo que yo aporto y también de lo que aporta el otro. Depende de mis resultados y de los resultados del otro. Y depende también de las expectativas mías e incluso de la expectativa que tienen los demás de lo que yo voy a conseguir. Sin embargo, la automotivación es algo diferente. Si realmente estamos haciendo aquello que queremos hacer y eso que estamos haciendo lo hemos elegido voluntariamente porque sentimos y creemos que nos acerca a conseguir nuestro propósito de vida, estaremos siempre motivados a hacerlo, independientemente de los resultados que obtengamos, porque sabemos que eso que hacemos es lo mejor que podemos hacer en este momento para acercarnos más a los resultados que estamos obteniendo. En la motivación nos afecta mucho otro concepto, que es el concepto de autoarrepentimiento y el de resentimiento. El resentimiento o el autoarrepentimiento de lo que hemos hecho, de las decisiones que hemos tomado en el pasado, nos genera siempre un miedo en el futuro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el resentimiento y con el autoarrepentimiento. Autoarrepentimiento y resentimiento de lo que hemos hecho y también autoarrepentimiento de lo que no hemos hecho, de lo que no hemos elegido. Porque en todos casos nos llevan a tener esos dos grandes miedos que siempre hemos hablado. El miedo a no ser aceptado y el miedo a no ser suficiente. Y hemos visto que nunca hay malas decisiones. Son las mejores decisiones que hemos podido tomar si realmente estamos sabiendo qué es lo que nos limita y estamos trabajando sobre lo que queremos. Puede haber mejores o peores, pero en ese momento tenemos que aceptar que son las mejores que hemos podido tomar, siendo la persona que somos en ese instante y estando en el medio ambiente en el que estamos en ese momento. Entonces, no tenemos que tener nunca resentimiento ni arrepentimiento, porque eso nos lleva a una situación de miedo y de frustración en el futuro. Y eso nos bloquea y eso nos genera también una desmotivación. Por el contrario, el otro concepto, podríamos decir opuesto al arrepentimiento, es la gratitud. La gratitud, al contrario,
que el arrepentimiento nos da un estado de fe, un estado de saber que vamos a conseguir lo que esperamos conseguir. El estar agradecidos por todo lo que nos ha ocurrido, por todas las decisiones que hemos tomado y por todo lo que nos ha llevado a estar en el momento que estamos, es lo que nos da fe y entusiasmo en que el futuro se va a presentar como nosotros queremos. Y estamos agradecidos y tenemos automotivación cuando estamos eligiendo aquello que creemos que tenemos que elegir, porque estamos haciendo lo que realmente creemos y queremos hacer, y porque además ya hemos visto, hemos estudiado, hemos sentido que eso que estamos haciendo está acercándonos cada vez más a nuestro futuro, a ese propósito de vida que tenemos bien señalado. Es decir, está alineado continuamente con nuestro propósito de vida. Y en este sentido hay algo que nos está generando casi siempre problemas, y es la ventana de la retrospección. Es decir, el tiempo que ocurre entre lo que hacemos, que posiblemente lo hayamos hecho mal, y el tiempo que resolvemos eso que hacemos, o resolvemos el estado emocional que estamos por haber hecho aquello que creíamos ahora que no teníamos que haber hecho. Esa ventana de retrospección es fundamental en el estado emocional. Si nosotros la ventana de retrospección es pequeña y resolvemos la situación, el problema, lo que nos ha surgido, donde creemos que hemos cometido un error, por ejemplo, un error emocional, ante una situación inesperada hemos respondido agresivamente y eso nos ha generado ciertos problemas. Si respondemos en unos segundos y resolvemos esa situación, hemos resuelto nuestro problema, no nos hemos cargado en la mochila con un resentimiento y entonces nuestro futuro se aclara y estamos en una situación emocional mucho mejor. Y yo ahora te pregunto, y quiero que me respondas para ti, o incluso me lo dejes aquí en comentarios, ¿qué crees que es más difícil? ¿Resolver esa situación en el pasado, en el futuro o en el presente? Piénsalo un momento. ¿Cuándo podemos resolver peor la situación? ¿En el pasado, en el futuro o en el presente? La mayoría de la gente piensa que se puede resolver peor en el pasado, que ya ha pasado, o en el futuro porque no ha llegado. Y piensan que lo mejor es resolver esta situación en el presente. Pero no es así, es todo lo contrario. En el presente es cuando peor se puede resolver esa situación, porque es en el momento donde tienes la emoción y esa emoción no te deja ver, no te deja actuar, no te deja ser tú mismo y poder responder a esa situación como debes. Y te pongo un ejemplo para que lo veas claramente. Imagínate que vas conduciendo y tienes un accidente de tráfico. Un accidente de tráfico que afortunadamente no ha sido grave, no ha habido afecciones personales y ha sido un accidente que por múltiples circunstancias, por eso le llamamos accidentes, ha ocurrido y tú crees siempre, porque siempre lo creemos, cuando ocurre algo malo, que el responsable es el otro y no tú. ¿Es fácil resolver esa situación en ese momento? ¿Cómo estará tu estado emocional? ¿Te estás juzgando? ¿Estás juzgando a los demás? ¿Estás buscando justificación? ¿Estás buscando excusas? ¿Llevas toda la culpa a la otra persona?
sale del coche tranquilo, la otra persona también sale tranquila y os dais las manos y os saludáis y ya está. O saléis los dos enfadados, molestos, cabreados y se puede generar una situación difícil. ¿Cómo actuarías entonces? Ahora imagínate que actuaste mal, te enfadaste, te molestaste, llegaste a un enfrentamiento con la otra persona y eso ya ha pasado. Ha pasado un día, una semana, un mes y ahora lo ves de esa manera hacia atrás. ¿Te es fácil resolver esa situación? Sí, porque simplemente dices, qué absurdo he sido. No pasó nada, podía haber pasado mucho más cosas y encima me porté como un energúmeno y en vez de intentar pacificar y tranquilizar a todo el mundo, encima estuve molestando a los demás y echándole las culpas. Lo ves de otra manera, lo resuelves, te pides disculpas a ti mismo y ya estás en una situación normal. Ha pasado y empiezas a pensar cómo puedes resolver para que otra vez no ocurra. Y en el futuro, bueno, pues gracias a lo que ha pasado, puedes poner algunos límites, puedes poner algunos sistemas de prevención para que no vuelva a ocurrir. Por ejemplo, tener más atención, llevar el coche más lento, no ir tan deprisa, guardar un espacio de separación con el otro coche más grande, ir pendiente de lo que ocurre también por detrás, no hacer nada que te desvíe e incluso si ocurre, respirar 2 veces, estate tranquilo, ver que no ha ocurrido nada realmente grave y aceptar la situación y seguir adelante. Con lo cual es fácil resolverla en el pasado y es fácil resolverlo en el futuro. Pero ¿cómo lo resuelves en el presente? Bien, lo difícil es resolverlo en el presente. Lo difícil es actuar como tendríamos que actuar en el presente para que eso, en vez de ser una situación que nos ha generado una emoción negativa y que posiblemente nos genere una motivación mala para el resto, para ese momento y para el resto del día o incluso de semanas o meses, pues actuar de otra manera. Entonces yo te voy a dar aquí 4 preguntas que deberíamos hacernos en el momento de que ocurre esa situación. Como es una situación accidental, inesperada, que nos genera una emoción y una tensión, lo que tenemos que hacer es gestionar adecuadamente esa situación actual. Y la primera pregunta sería, ¿ha sido tan grave como podría haber sido? Y quiero que te hagas esa pregunta en la cabeza. Cuando te ha ocurrido algo mal o cuando te ocurre algo mal en ese momento y antes de responder respiras 2 o 3 veces y te haces esta pregunta. ¿Ha sido tan grave como podría haber sido? ¿O como en este momento pienso que es? Posiblemente no haya sido tan grave como podría haber sido y como hubiese pensado si solamente siento lo que ha pasado en ese momento. Bueno, pues esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta que yo te haría sería, ¿cómo ya ha ocurrido esa situación? ¿Ya he respirado? ¿Ya me he hecho esa pregunta de que podría haber sido más grave? Ya estoy algo más relajado. Y entonces me preguntaría, ¿cómo puedo positivizar esta situación ahora mismo? Y en el caso del accidente, posiblemente es respirar, preguntarte que no ha sido tan grave como esperabas, y luego salir, preguntar cómo están los demás, incluso pedirles disculpas, porque siempre nosotros también tenemos algo de responsabilidad en lo que ha ocurrido. Preocuparte por la otra persona,
ver cómo están, ver qué ha ocurrido, pedirle disculpas e intentar entablar una relación amistosa con esa persona o con esas personas si ha sido un accidente múltiple como tuve yo hace prácticamente un mes. Y ya tenemos dos preguntas. La primera es, ¿ha sido tan grave como podía haber sido? Y la segunda es, ¿cómo puedo positivizar esta situación? La tercera sería una pregunta que ya es seguida a estas dos, donde ya has respirado, te has tranquilizado, has hablado con otra persona y te voy a preguntar, ¿qué he aprendido yo de esta situación? ¿Qué aprendizaje he obtenido? Porque en todo lo que nos ocurre, hay un aprendizaje. Y en ese aprendizaje, por nuestra experiencia, podemos incluso derribar alguna creencia. Podemos eliminar y cambiar una creencia que nos genere unos pensamientos más positivos y hacernos que nos sintamos mucho mejor. ¿Qué has aprendido de esa situación? Posiblemente que cuando estás tranquilo, estás en paz y transmites tranquilidad y confianza al otro, la situación mejora y tú puedes estar más tranquilo. Y si hay una situación difícil, posiblemente no ocurra. Ese es el gran aprendizaje. Y que también puedes preverlo y prevenirlo de alguna manera. Es otro gran aprendizaje. Y una vez que te has hecho todas esas preguntas, imagínate incluso que te has quedado sin coche. No ha pasado nada, pero tu coche no funciona y se lo tiene que llevar la grúa. La última pregunta sería, ¿cómo aprovecho yo esta nueva situación que ha surgido? Es decir, ¿cómo aprovecho yo este momento, este día o esta semana, si el coche está en el taller y voy a estar sin mi coche para poder desplazarme? ¿Cómo aprovecho yo eso? ¿Cómo aprovecho yo el día? ¿A qué y cómo lo voy a dedicar que en otro momento no lo hubiese dedicado? Si yo hubiese ido con el coche sin accidente, posiblemente hubiese ido donde tenía que ir y hubiese seguido mi vida rutinaria. Pero ahora que ha ocurrido esto, ¿cómo puedo aprovechar yo ese día? ¿Puedo dedicarlo a leer? ¿Puedo dedicarlo a pasear, ya que no tengo coche para moverme? ¿Puedo dedicarme a visitar a alguien que está cercano de donde ha ocurrido? ¿Puedo hacer otra actividad que normalmente no hago porque no tengo tiempo suficiente y ahora que estoy sin coche me puedo permitir disponer de ese tiempo y hacer esas actividades que normalmente no hacía? Incluso si me he quedado más tiempo sin coche, puedo utilizar un vehículo público, un transporte público y estar oyendo todos esos podcasts que tengo ahí pendientes y que generalmente no los oigo porque no tengo tiempo. O puedo dedicarme a no coger el coche, prescindir del coche y empezar a ir a los sitios que tengo que ir andando. Y esa media hora o esa hora que voy a hacer andando, voy a introducirla dentro de un hábito para hacer ejercicio, para estar meditando, pensando en mí y mejorar algo de mi parte interior que realmente no tengo tiempo para hacerlo. Y aquí es donde tenemos que poner, una vez que nos hemos hecho esas preguntas, en tener esa concentración, ese foco en aquello que realmente es mejor para nosotros. Y una vez que estamos enfocados en eso que queremos hacer, dejar libre nuestra creatividad para realizar cosas que en otro momento nunca hubiésemos pensado hacerla, aprovecharlo y vivir ese momento desde nuestro punto de vista, vivir ese momento desde algo para mejorar nuestra cantidad y calidad de vida. A lo mejor por ese accidente ahora cogemos el hábito de pasear y dar esos 10, 12, 14 mil pasos. Además, escuchar unas afirmaciones que nos hacen ser más positivos. Y además, empezar a tener una dieta adecuada, porque ese ejercicio nos está ayudando a perder un poquito de peso y empezamos a pensar que podemos hacer otra cosa para tener una mejor salud y una mejor calidad de vida.
De todo esto que estamos hablando, como ves, influye directamente en el estado emocional que estamos e influye también en la motivación, en la automotivación que tengamos. Porque posiblemente empecemos a hacer cosas que van más dirigidas en la dirección de vivir nuestro propósito, de tener ese equilibrio en todas las áreas de mi vida. Y eso nos hace que tengamos mejores resultados, que seamos un poquito más felices. Y eso nos hace que estemos mucho más automotivados. Porque son las cosas que quiero hacer y no muchas veces las que hago, las que me acercan a vivir mejor mi propósito de vida. Bueno, y ahora, cuando ya hemos visto estas situaciones y hemos ya hemos tenido claro que es mejor tener una automotivación que una motivación y que además esto depende mucho de lo que nos ocurre, depende mucho de los resultados que obtenemos y depende mucho de cómo gestionamos la emoción en ese momento. Pues ahora imagínate, incluso si estás en casa tranquilo, cierra los ojos e imagínate que ya sabes muy bien lo que te está limitando. Sabes esas creencias, algunas de esas creencias que se están limitando y que gracias a todo esto te has dado cuenta de que puedes cambiar alguna de ellas, que al cambiarla tienes unos pensamientos mucho más positivos y mucho más creativos y que ya no te limitan, que tienes mucha más claridad en lo que quieres en tu vida, tienes mucha más claridad en el propósito, en el vivir como quieres vivir, en lo que quieres hacer y en cómo te ves tú haciendo eso que te acerca a tu propósito y viviendo tu propósito de vida. Y ahora estás haciendo esos proyectos, esas tareas que realmente te están acercando a vivir como quieres. ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Te sientes bien porque tienes muy claro lo que tienes que hacer y lo estás haciendo? Y además te sientes bien porque estás viendo con claridad cómo va a ser tu futuro, porque lo estás visualizando y depende mucho de lo que estás haciendo ahora mismo. Y ahora te pregunto, incluso aunque esa tarea que tenga que hacer sea algo compleja, algo difícil, algo que te molesta, ¿no te sientes mejor haciéndola sabiendo que te va a acercar a vivir la vida que quieres vivir? Pues eso es automotivación. La automotivación es sentirte bien, te sientes motivado, sentirte en un estado de bienestar por estar haciendo aquello que quieres y que sabes que te está acercando a vivir ese propósito de la vida que tienes claramente visualizado. Sentirte bien porque estás haciendo aquello que te permite vivir como quieres vivir, porque te estás viendo en esa situación de hacer lo que quieres para vivir lo que realmente quieres. Esa ilusión, ese entusiasmo que tienes de ver que estás haciendo lo correcto es lo que realmente es importante y te está automotivando a seguir adelante. Y aquí estamos en una situación donde la automotivación, junto con otros pequeños autos, te está ayudando a ser la persona que quieres ser. Por ejemplo, cuando tienes automotivación, también es mucho más fácil tener autodisciplina. Y la autodisciplina no es lo mismo que la disciplina. La disciplina, todo el mundo pensamos que es hacer lo que no nos gusta, pero con una gran fuerza de voluntad. Es algo que te cuesta esfuerzo, que te cuesta trabajo y que si no tienes fuerza de voluntad no vas a poder realizarlo. Pero la autodisciplina es diferente. La autodisciplina es hacer aquello que quieres, aquello que eliges, y aunque sea un poquito más complejo, difícil, incluso molesto, como estás automotivado por hacerlo, tienes la autodisciplina de no fallar nunca,
de realizarlo, incluso realizarlo de una forma mucho más eficiente y eficaz, de hacer de una forma que te genere una forma más productiva, que te genere mejores resultados. Y esa autodisciplina va a estar combinada con la automotivación y va a hacer que nunca postergues una tarea que hayas fijado antes. La autodisciplina y la automotivación es la que te da esa fuerza extra para no postergar nunca una tarea que tengas puesta en la agenda. Para todo lo que tengas puesto en la agenda sea un autocompromiso de no dejar de hacerlo en ningún momento. Y cuando tienes ese autocompromiso, esa autodisciplina, esa automotivación, entonces vienen el autoconocimiento y la autoconfianza. Y el autoconocimiento es saber quién eres, saber en quién quieres convertirte, saber qué tienes que hacer para convertirte en eso que quieres. Y la autoconfianza es estar confiado en ti, estar seguro de lo que estás haciendo, estar entusiasmado de lo que estás haciendo. Y eso además se transmite a los demás y estás generando esa confianza en los demás. Estás generando autoridad, te sientes bien con lo que estás haciendo y entras en ese estado de flow, en ese estado de bienestar, donde eres feliz por lo que estás haciendo y eres feliz por saber claramente, visualizando claramente cómo quieres ser en el futuro, qué quieres hacer en el futuro y cómo quieres vivir tu vida en el futuro. Y esta autocompromiso, la autoconfianza, el autoconocimiento y la automotivación y autodisciplina te llevan realmente a poner foco en lo que estás haciendo, en lo que tienes que hacer. Te hace que seas mucho más productivo, mucho más eficiente y mucho más eficaz. Cuando esto ocurre, nos conocemos mejor a nosotros mismos, cometemos menos errores, resolvemos las situaciones en el momento, con lo cual no se genera una ventana de retrospección porque lo resolvemos en el momento. Estamos más confiados en nosotros mismos. Los demás también confían más en nosotros y empezamos a vivir esa vida en equilibrio, donde podemos trasladar todo esto a las diferentes áreas de nuestra vida. Sentirnos bien, sentirnos a gusto, sentirnos entusiasmados y empezar a afectar a nosotros mismos, a nuestra vida y sobre todo, y lo más importante, a afectar a los demás, a inspirar a los demás, a incluso transformar a los demás para que puedan vivir una vida más plena, una vida más en equilibrio en todas sus áreas, una vida mucho más productiva y sentirnos así todos un poquito más felices. Y aquí te dejo y creo que reflexiones sobre todo esto, porque como actúes en el momento, como gestiones tus emociones en el momento, como sepas lo que te limita y tus pensamientos y cómo los corrijas, cómo los transformes en algo positivo y en algo que afecte a lo como tú quieres vivir de forma positiva, mejor vivirás y mejor te sentirás. Nada más, muchas gracias y nos vemos el sábado que viene. Ves poniéndolo en tu agenda porque no vamos a fallar ningún sábado y vamos a hacer que poco a poco seamos mucho más felices todos. Hasta luego.